Bien, ya están viendo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya, eso es. Entonces vamos a empezar con lo que es vaso. Es un tema cortito y bonito. ¿Ya? A ver, yo soy el doctor Márquez, que están viendo en pantalla. Ya vamos a empezar con lo que es vaso y vamos a empezar historia. A mí me gusta mucho la historia porque siempre hay que recordar a los que han hecho estudios desde un inicio. ¿Ya? Bien. Por más de 2500 años, no ha sido posible, pues, conocer las funciones biológicas del vaso. Sin embargo, se sabe que desde ese tiempo aproximadamente, su extirpación era compatible con la vida, es decir, se quitaba el vaso y listo, ya se sabía desde esas épocas eso. ¿Ya? Entonces, un ratito, hay gente que quiere entrar y no puede. Ya. ¿No? Entonces ya desde esa época se sabía que la extirpación del vaso, la gente podía vivir tranquilamente. Galeno ya de Pérgamo, 130 años a 200 años después de Cristo, él ha descrito el vaso como un órgano misterioso, ¿ya? No sabía lo que era, pero veía que el vaso, pucha, era un órgano, como dice ahí, misterioso. Aristóteles, 384 a 322 antes de Cristo, él supuso también que el vaso no era necesario para la vida. Hay gente que decía, está entrando, pues. Bien, ¿no? Plinio en el primer siglo, ha estudiado bastante y habló y dijo de que el vaso perjudicaba a estos atletas, sobre todo a los que corrían. Y ahí decían, pucha, el vaso es pesado. Y si es que les extirpamos, si no tiene ningún daño, si le quitamos el vaso, quitamos 7 corredores, podrían tener más velocidad. Y eso es lo que hizo, ¿no? Extirpó el vaso y vio que los participantes en las carreras, pucha, tenían mayor velocidad. Eso es lo que vio Plinio. Maimónides en el siglo XII, él estudió y dijo que el vaso, aparte de todo esto lo que estamos hablando, tenía una función hemopurificadora de vaso, es decir, limpiaba muchos desechos que tenía el organismo. ¿Ya? Él pensó eso y empezó a estudiar bastante, Maimónides. Este otro médico, Morris y Bullock, han pensado y han dicho que el vaso tiene un papel muy importante en la defensa del huésped y no se ha equivocado, porque en los últimos estudios se ha visto de que efectivamente el vaso tiene esto, ¿no? Bien, ¿cuál es la anatomía del vaso? El vaso está situado en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? En la parte posterior, detrás de la novena, décima primeras costillas, ahí están localizados el vaso. Sus caras laterales y su convexidad limitan también con la superficie inferior del hemidiafragma izquierdo. Estas concavidades de la cara medial del vaso son consecuencias de las impresiones que están formadas por los órganos que están cerca al vaso. ¿Cuáles? Por ejemplo, el estómago. El vaso tiene la impresión del estómago porque está cerca a eso, ¿no? El páncreas, el riñón y el ángulo esplénico del colon, todos estos órganos tienen sus impresiones en la anatomía del vaso. ¿Por qué? Porque son órganos
vecinos y están bien pegaditos al vaso, es por eso que tienen bien impregnados en el vaso estos órganos vecinos. ¿Cuáles son los ligamentos? Estos ligamentos son cuatro. Estos ligamentos son los que van a fijar el vaso, por eso el vaso está fijo en esta posición, ¿no? Y se fijan también a los órganos circundantes. Estos ligamentos son, como está descrito, esplenofrénico, esplenorenal y esplenocólico. Estos tres primeros ligamentos generalmente son avasculares, salvo este cuarto ligamento, el gastroesplénico, que este contiene vasos gástricos cortos que se dirigen hacia el hilio esplénico. ¿Ya? Una sección de este ligamento, por ejemplo, puede sangrar. Es el único ligamento que no sangra al hacer una esplenectomía. Es el único ligamento. Después el esplenofreno, esplenocólico, esplenocólico, no sangra. Se pueden cortar muchas veces sin ligar, no sangran. Son avasculares. ¿Cuál es la irrigación del vaso? Este vaso está irrigado por la arteria esplénica a través de la arteria celíaca, ¿ya? La arteria esplénica es la arteria importante del vaso. Y también está irrigada por las arterias gástricas cortas, ¿ya? Que va a dar lógicamente a través de la curvatura mayor la irrigación que viene del estómago. Por eso, cuando nosotros hacemos la esplenectomía, tenemos que tener cuidado, porque generalmente entre 4 a 7 gástricas cortas tenemos. Y si hacemos nosotros la esplenectomía, nos tenemos que dar cuenta de que esa cantidad de vasos, aparte de la arteria esplénica, estos vasos gástricos cortos alimentan al vaso. Y tenemos que tener mucho cuidado en ligar, cortar y ligar. Si no tenemos ese cuidado, nos sangra muchísimo. ¿Ya? El drenaje venoso es a través de la vena esplénica. Esta vena esplénica es muy importante. ¿Por qué? Porque esta vena esplénica recibe... Ay, un ratito. Ya. Esta vena esplénica va a recibir la vena mesentérica inferior en su parte central y en la parte superior del páncreas que se va a unir a la vena mesentérica superior. Estas tres venas, la vena esplénica, ¿sí? La vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior se van a unir y se va a formar de ahí la vena porta, que esa vena es muy importante. Ustedes saben que va al hígado y va a drenar todas las sustancias tóxicas del hígado a través de esta vena porta, ¿ya? Entonces, si uno pregunta por cuál está formada la vena porta, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior, y forman este gran tronco venoso que es la vena porta. Una lesión de la vena porta por cualquier causa, híjole, es terrible. ¿Por qué? Porque es un poco hasta difícil de suturar, es bien lábil la vena porta, terrible. Y es tan gruesa que una lesión hay por alguna arma blanca, por ejemplo, no llegan al hospital. Se desangran directamente y es difícil. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes sepan que el drenaje del vaso va a estar por la vena esplénica, que se van a unir a la vena mesentérica inferior, a la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta. ¿Cuál es el tamaño que tiene este vaso? 3 por 8 por 14 centímetros. Ese normalmente es el tamaño. Puede haber vasos un poquito más grandes o más pequeños, pero lo normal es eso, ¿no? Ustedes saben que en medicina nada es absoluto, todo es relativo. Por eso se habla estadísticamente. La mayor cantidad del vaso que ha sido medido tienen este tamaño. ¿Ya? 3 por 8 por 14 centímetros. Y el color es un color rojo oscuro. ¿Cuál es el peso del vaso? El peso del vaso es de 100 a 175 gramos. Ese es el peso del vaso aproximadamente. ¿Ya? Bien.
¿Cuál es la función que tiene el vaso? El vaso tiene muchas funciones. Durante el principio, en el desarrollo fetal, en la vida embrionaria, el vaso va a producir glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿ya? Esto en la vida embrionaria. Además, tiene una acción inmunitaria muy importante el vasito. Tiene una función inmunitaria muy importante, ¿ya? En la vida embrionaria, ya saben, ahí se desarrollan glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, y aparte una función inmunitaria muy importante. La vida media de estos glóbulos rojos es aproximadamente 120 días. Después se vuelven glóbulos viejos. ¿Y por qué se llaman glóbulos viejos? Las paredes generalmente se enduran. Ustedes saben que estos eritrocitos tienen que tener mucha elasticidad para que puedan pasar por las arteriolas, por esos vasos estrechitos, y esos se arrugan. Entonces, así como van a llegar las partes más distales. Pero ya cuando están viejos, más de 120 días, estos glóbulos rojos automáticamente los atrapa el vaso y los destruye. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han perdido su elasticidad, han perdido su dinámica estos vasos. Y aparte su actividad enzimática. ¿Ya? Y son destruidos en el vaso. El vaso los agarra, los destruye y forma nuevos glóbulos rojos. Esta función normal que tiene el vaso de filtración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir eliminar los eritrocitos anormales, como acabamos de decir. Y hay otras enfermedades que producen que los glóbulos rojos se enfermen. ¿Cuáles son? Es la esferocitosis, por ejemplo, ¿no? La esferocitosis hereditaria, que son eritrocitos duros que han perdido su elasticidad, ¿ya? Su plasticidad. Entonces, esta esferocitosis, ¿qué es lo que ocasiona? Que estos glóbulos rojos van a ser atrapados por el vaso. ¿Y qué va a suceder con el paciente? Seguramente ya va a empezar con anemia, ¿no? Y es una causa, nosotros tenemos que investigar para poder detectar qué patología tiene, por qué viene la anemia, que desde luego hay muchas patologías, ¿no? Otro, drepanocitosis, ¿no? Los drepanocitos, las células rígidas, también estos van a ir y ser destruidas en el hígado. Estas células rígidas, llaman así como los cuerpos de Heinz, los cuerpos de Howell-Jolly y los gránulos de hemosiderina de los eritrocitos, todo este conjunto de nombres que les he mencionado, que son las células de Heinz, de Howell-Jolly, etcétera, todo este proceso es conocido con el nombre de pitting, ¿ya? Estas son sustancias que se mueven, ¿ya? Sustancias intracelulares, no deformables, que son atrapados por el filtro del vaso. Todo esto se llama pitting, ¿ya? Las células rígidas, repito, como los cuerpos de Heinz, de Howell-Jolly y los gránulos de hemosiderina, todo este proceso conocido con el nombre de pitting, ¿ya? Y estos son destruidos en el vaso. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos ya no tienen esa función elástica que tienen, plástica, que no tienen su actividad enzimática. Entonces es un problema para el ¿Qué es lo que queda? Vea el vaso, viene, agarra y lo destruye. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Otras causas también para que filtre el vaso de estas sustancias son los parásitos que viven dentro del glóbulo rojo. ¿Cuáles? Por ejemplo, el paludismo. Ustedes saben que el parásito del paludismo, que son varios, viven dentro del glóbulo rojo y los destruyen. Por eso el paciente que tiene paludismo tiene anemia, porque está destruyendo los glóbulos rojos. El vaso se da cuenta, atrapa los glóbulos rojos que tienen este parásito y ayudan a la destrucción de eso. Hasta eso tiene este vaso. Asimismo, bacterias en el torrente sanguíneo que se encuentran, igualmente agarra el vaso y son destruidos. Ese es el filtro que tiene. ¿Ya? Incluso se menciona
que las células malignas van a limitar la incidencia de metástasis en el vaso. Imagínense, eso más tiene. ¿Ya? O sea que esta función de purificadora del vaso, este filtro, es excelente en este vaso. Bien, otra función que tiene es la producción de anticuerpos. ¿Ya? Sobre todo la inmunoglobulina M, las opsoninas, la properdina, el interferón, etcétera. Son elementos que nos sirven para la inmunidad del organismo. Estas opsoninas, por ejemplo, cuando un paciente tiene una peritonitis, se ha sometido a un acto quirúrgico, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros lavamos el abdomen. Una vez que hemos lavado con bastante agua y está limpio de todo el proceso infeccioso que causa la peritonitis, tenemos que secar, porque si no secamos, se queda líquido dentro del abdomen y estas opsoninas flotan, floculan en el agua y no se adhieren al intestino o a los tejidos, porque la función que tienen las opsoninas es esa, de pegarse al intestino, adherirse a los tejidos y atacar a los gérmenes, a las bacterias que están presentes aún así. Pero si hay mucho líquido y no tenemos el cuidado de secar la cavidad, estas opciones no van a tener ninguna función, ¿ya? Eso es lo importante que tiene este vaso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían pues las indicaciones para hacer una esplenectomía? Cuando nosotros tenemos que quitar el vaso. Hay un sinnúmero de patologías, ¿no? Entre las más importantes tenemos el hiperesplenismo, los traumatismos, el absceso esplénico, enfermedad de Hodgkin, ¿no? Que son tumores malignos, ¿no? Enfermedades malignas, púrpura trombocitopénica idiopática, que eso es frecuente. Esto de los abscesos esplénicos, por ejemplo, hay un caso muy importante. Por eso, cuando nosotros hemos hablado de el drenaje venoso del vaso, está dado por la vena esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no ve? Y la mesentérica superior y la inferior van a drenar todas las sustancias del colon. Alguna vez operé un paciente con una perforación de sigmoides que vino tarde al hospital, hizo una peritonitis, en fin. Imagínense, todo este drenaje venoso que les indico se ha ido va directamente a la vena porta, al hígado, pero un segmento se ha ido al vaso. Hemos vuelto a operar, hemos visto que había y eran abscesos esplénicos como consecuencia de la sepsis en estas regiones. O sea que es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta todas estas. Y un absceso esplénico es directamente esplenectomía, no se puede hacer nada, no se puede dar antibióticos, no se puede dar absolutamente nada, porque el paciente está con fiebre, malestar general. ¿Y cuál es el único tratamiento? La esplenectomía, ¿no? Bien. A ver, vamos a ir desglosando cada uno de estos. ¿Cuándo se presenta una ruptura esplénica? Generalmente en un trauma penetrante de tórax y abdomen, ¿ya? ¿Por qué de tórax? Ustedes saben, si se acuerdan, en la anatomía está entre la novena, décima y décima primera costilla. Una lesión por arma blanca en hipocondrio izquierdo que compromete tórax, probablemente, aparte de la pleura o pulmón, va a estar comprometido el vaso si es que hay una anemia importante. Entonces tenemos que tener cuidado. Y son lesiones tóraco-abdominales, ¿ya? Otra causa, tenemos el trauma cesado de abdomen. Este trauma penetrante de tórax y abdomen son trauma abierto de abdomen, así también se llama, ¿no? Tórax y abdomen. Otra causa son el trauma cesado de abdomen, es decir, pacientes que tienen lesiones intraabdominales sin ninguna herida evidente en la cavidad abdominal.
A eso se denomina como trauma cesado de abdomen. Generalmente son golpes contusos en la región de hipocondrio izquierdo por accidentes automovilísticos que se chocan contra un objeto fijo y el paciente, si no tiene el cinturón de seguridad, va y contra el tablero del auto, ¿no? Entonces va a producir un trauma cesado de abdomen. Otras, los traumatismos intraoperatorios. Nadie está libre de tener accidentes, complicaciones dentro de la cirugía, ¿ya? Eh, Hay muchas anécdotas acerca de estas lesiones. Por ejemplo, cuando se está lavando la cavidad abdominal, se agarra la curvatura mayor del estómago y lo traccionan, hay muchos riesgos de lesionar el hilio esplénico. Una lesión en el hilio esplénico es igual a esplenectomía, no hay otra. No se puede suturar, no se puede hacer nada. Por eso, cuando uno tiene que lavar el abdomen y estamos en la curvatura mayor, es mejor que se agace el vaso más, como está cerquita, ya saben que por anatomía, se agace el vaso más junto con la curvatura mayor del estómago y se va a separar de la pared para poder lavar esa región. Ya, vaso y estómago. Porque si solamente jalamos el estómago, podemos lesionar el hilio esplénico, ¿listo? Y eso nos ocasiona una esplenectomía. Por eso son accidentes que se presentan en forma intraoperatoria. ¿Ya? En la mayoría de los casos de este tipo de lesiones, ¿no? Ya sea por trauma cesado, trauma abierto, lesiones intraoperatorias, por ejemplo, del vaso, todo esto siempre se va a asociar a un hemoperitoneo inmediato, es decir, hemoperitoneo que es presencia de sangre dentro de la cavidad abdominal. ¿Ya? Siempre va a haber un hemoperitoneo importante. Algunas veces puede haber lesiones pequeñas, ¿no? No en el hilio, pero en el cuerpo del vaso, el polo superior, etcétera. Una lesión pequeña puede estar sangrando poco a poco. Y estas rupturas de tardada, digamos así, podemos tardar días, incluso semanas en poder reconocer esta lesión, ¿ya? Y poder diagnosticar un hemoperitoneo. Ya algunas veces sucede eso. Otras veces puede sangrar el vaso, pero su cápsula está íntegra y producir un hematoma esplénico, pero eh, que no está rota la cápsula, está íntegra. Ahí no hay que hacer nada, todo el tiempo es observación, observación con estudios de ecografía o tomografía para ver si ese hematoma se ha roto o se ha quedado, ya no crece y si con el tiempo se está reabsorbido, porque la causa de un, de un hematoma esplénico que no se opera es hacer controles y esto se va a ir reabsorbiendo, se va a ir reabsorbiendo. ¿Ya? Entonces, siempre controles y ver si se está reabsorbiendo. Lógicamente, el paciente no tiene que tener ninguna actividad física, porque si está con un hematoma importante, que no está roto y estamos cuidando, y se cae, por ejemplo, con todos se rompe y va a presentar un hemoperitoneo importante, que eso va a requerir una intervención quirúrgica de emergencia. Hay una patología que es importante, la esplenosis se llama. ¿Qué es la esplenosis? Cuando hay una ruptura del vaso, ¿no? Estos pequeños fragmentos del vaso se autotransplantan, ya sea en el diafragma, en cualquier parte de la superficie peritoneal, ¿no? Y pueden tener función esplénica normal. Eso se llama esplenosis, ¿no? Es bonito ese caso. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se asocian con una ruptura esplénica? Ya les dije, depende del grado de lesión del vaso, ¿no? Una pequeña lesión que está sangrando, a un inicio no puede haber, no podemos diagnosticar nosotros, ¿no? Se puede diagnosticar después de cierto tiempo. Pero si es una lesión grande, una ruptura esplénica masiva, hay un gran hemoperitoneo, una hemorragia profusa. ¿Y qué nos va a presentar? Es taquicardia, hipotensión, ¿no? Que eso es muy importante.
Un paciente que ustedes tengan con un accidente de tránsito y tiene taquicardia, hipotensión, siempre piensen que está con un hemoperitoneo importante. Aunque algunos textos indican que en los primera hora, por ejemplo, puede haber taquicardia, hipotensión, o no, más bien signos vitales estables. ¿Por qué? Porque hay una descarga adrenérgica y esto nos puede llevar a tener un falso diagnóstico y no tener taquicardia ni hipotensión. ¿Por qué? Porque esta descarga adrenérgica nos está supliendo. Pero después de eso, lo más frecuente es taquicardia, hipotensión es igual a hemorragia. Eso no tienen que olvidarse. ¿Ya? Mm, Cuando hay un paciente y nosotros tenemos y diagnosticamos un hemoperitoneo, tiene taquicardia y hipotensión, y nos menciona que ha tenido un dolor en esta zona de hipocondrio izquierdo, hay un hemoperitoneo. Cuando hay dolor en esta zona, hipocondrio izquierdo, y cuando hay dolor en el hombro izquierdo, eso es casi seguro que hay un hemoperitoneo con lesión del vaso. Ese es el famoso signo de Kerr que se llama. Dolor en hombro izquierdo y en hipocondrio izquierdo por la presencia de sangre en esta zona, típico de una lesión de vaso, es el signo de Kerr. Ahora, si nosotros tenemos una masa palpable en hipocondrio izquierdo, ese es el signo de Balance. Sabemos de que puede ser un hematoma grande o un acúmulo de sangre de esta zona, en esta zona. Entonces diagnosticamos clínicamente, más los exámenes complementarios, llegamos a un diagnóstico de una probable lesión del vaso. Bueno, ¿cuál es el tratamiento en estas grandes lesiones? No hay otra cosa que la esplenectomía, ¿ya? Cuando son lesiones grandes. Y cuando son lesiones del hilio esplénico, no hay otra cosa que la esplenectomía, no se puede suturar. Ahora, si ustedes ven y leen, ya van a estar en esos cursos que están avanzando. Lesiones pequeñas, por ejemplo, una lesión, se puede suturar, pero que hay que saber suturar. El vaso es bien, es como suturar gelatina, para que me entiendan. Es bien friable el vaso, hay que saber dar. Muchas veces cuando se da eso, lesionamos más. Hay que saber suturar el vaso. Por eso ahora han inventado unas mallas elásticas donde se pone en todo el vaso, se ajusta y esa malla hace compresión. ¿Ya? Hay también eso siempre y cuando no sea una lesión grave del vaso, ¿no? En un hematoma esplénico, en el hematoma del vaso, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es observación. Ni tocar ni operar. ¿Por qué? Porque esto puede absorberse. Lógicamente hay que tener un ojo clínico para que el paciente no haga ningún desmán como ejercicio desacostumbrado, menos caerse, ¿no? Y controles periódicos para ver si ese hematoma está creciendo, si ese hematoma se ha quedado y más bien está disminuyendo. Para eso se hacen controles sucesivos de ecografía, ¿ya? Pero generalmente lesiones grandes no hay otra que la esplenectomía. ¿Cuáles son los trastornos hematológicos? Mm, híjole, si no termino, vuelven a entrar, por favor, ya se me está acabando el tiempo. ¿Cuáles son los trastornos hematológicos en que la esplenectomía es terapéutica? Mm, tenemos las anemias, por ejemplo, ¿no? La esferocitosis hereditaria. ¿En qué consiste la esferocitosis hereditaria? Es una enfermedad generalmente ¿cómo les diría? Se transmite más bien como un rasgo autosómico dominante. Y esto se va a caracterizar ¿por qué? Por alteraciones en la membrana de los eritrocitos, como ya hemos hablado, ¿no? Un inicio, que va a determinar que estos eritrocitos sean bien pequeñitos, no tienen un tamaño normal. Pared gruesa, esférico. Ustedes saben que los glóbulos rojos no son esféricos. Los glóbulos tienen otro tipo de forma y tienen que ser bien elásticos. En la esferocitosis no, son redondos, son duros, son gruesos y son causas de producir anemia, como indica aquí. La clínica anemia, hay ictericia por la destrucción de los mismos glóbulos rojos, esplenomegalia porque ese vaso está trabajando,
y la colecistolitias. La colecistolitias es la presencia de piedras en la vesícula biliar como consecuencia de esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un extendido en la sangre que nos va a mostrar un 60% aproximadamente de la esferocitosis, lo cual tenemos el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuál sería? El tratamiento de la esferocitosis, la esplenectomía. Lógicamente, cuando se presenta en los niños, generalmente dice que se debe evitar, ¿no? Operar al niño hasta los 4 años aproximadamente. No se debe operar, ¿no? En los niños hasta los 4 años. Ya las personas mayores, ni modo. Eso hay que hacer una esplenectomía. La trombocitopénica, lo más importante es la púrpura trombocitopénica idiopática, que se abrevia PTI, ¿ya? Que es un trastorno también autosómico, autoinmune más bien y adquirido. ¿Qué esto qué va a producir? Esto ya también produce destrucción de las plaquetas. Y la indicación más frecuente para esto es una esplenectomía. Es bien frecuente y cada vez se hace más frecuente. ¿Cuál es la clínica? Lógicamente, si no hay plaquetas, no hay que coagule la sangre. El paciente va a tener equimosis, petequias. Generalmente el vaso es normal o puede estar un poco agrandado. Pero lo más importante es que el recuento de las plaquetas es inferior a 50,000. Ustedes saben que las plaquetas, lo normal es 250,000 a 350,000, eso es lo normal. Y aquí tenemos plaquetas de 50,000. Con eso hacemos el diagnóstico, pero nosotros tenemos que demostrar. ¿Cómo demostramos? Cuando hay una púrpura trombocitopénica idiopática, generalmente existen megacariocitos asociados a una trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Disminución de las plaquetas, ¿no? Siempre tenemos que demostrar. Y el tratamiento, no hay otra que la esplenectomía, es geralmente presente y hay mucho en los pacientes mayores, ¿ya? ¿Cuáles son los trastornos mieloproliferativos que van a requerir esplenectomía? La enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia linfocítica. Aquí, obligatoriamente, la esplenectomía se va a asociar con una mejoría de un 75% de los casos. En la enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, aparte de quitar esto, es para también poder ver el grado de gravedad que van a tener estos pacientes en el Hodgkin y en el no Hodgkin. ¿Ya? Sirve para medir la gravedad de estos pacientes. Bien. Otra causa para hacer esta esplenectomía en estos dos mieloproliferativos, el síndrome de Felt. ¿Cuál es el síndrome de Felt? Que tienen pacientes que tienen artritis reumatoidea, esplenomegalia, neutropenia. Estos tres ocasionan el síndrome de Felt. ¿Cuál es el tratamiento? La esplenectomía. En la esplenectomía va a mejorar mucho la esplenomegalia, desde luego ya no hay más, y la neutropenia se mejora. Pero la artritis reumatoidea se dice que va a continuar. Ese es el problema de esto. La sarcoidosis, ¿en qué consiste la sarcoidosis? La sarcoidosis consiste en un paciente que tiene una esplenomegalia, que tiene anemia, que tiene neutropenia y pancitopenia. En estos casos se hace la esplenectomía y el paciente mejora en un gran porcentaje. Hasta en un 85% se dice que mejora. Bueno, ¿qué preguntas quieren hacer? Se me está acabando el tiempo aquí en la computadora. Yo pienso que han entendido bien y tratado lo mejor de hacer este resumen. ¿O tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Han comprendido? Sí, doctor. Es un Sí, tema, doctor. es un tema cortito y todo lo que está mencionado en las diapositivas les va a ayudar mucho. Si alguna vez quieren, yo les puedo pasar esto para que se copien los que no tienen grabado todo, me piden, yo les voy a pasar pues, ¿ya? Doctor, ¿será que lo podría pasar a los representantes y ellos nos los pasan a nosotros a los grupos? Ya, se los voy a pasar mañana mismo se lo paso. Que me escriban y se los paso, pues así van a tener un buen resumen. Gracias, doctor. ¿Ya? Con Listo, mucho doctor, gusto. gracias. No, con mucho gusto.
Nos vemos y tengan mucha suerte. Hasta luego, doctor. Ya, Gracias, doctor. luego. Hasta luego. hasta luego.